la conferencia de prensa que espero que realmente sea una oportunidad de preguntas y respuestas, si la prensa tiene esas intenciones, pero que usted también nos pueda dar un estatus sobre lo que está pasando en El Salvador, y si podría hacer algunos comentarios sobre cómo usted ve, obviamente si usted tiene ya algunas ideas del rol de la diáspora salvadoreña americana que estamos en el exterior, ¿no? Porque eso es lo que dio iniciativa a la iniciativa. Tan pronto escuchamos de lo que había sucedido con el decreto 743, en casa de Saúl nos reunimos y tomamos discutimos mucho sobre qué es lo que podíamos hacer, y especialmente de la importancia de que como salvadoreños americanos pudiésemos expresar nuestros sentimientos sobre lo que estábamos pensando. Hicimos entonces un statement, un pronunciamiento, en el cual pedíamos tres cosas: que la Asamblea Legislativa derogue de inmediato el decreto, que la Sala de lo Constitucional, en concordancia con el artículo 132, declare inaplicable el decreto, y finalmente que el presidente Funes use el tiempo permitido por la ley para evaluar y emitir juicios sobre las interpretaciones de las propuestas para sus sanciones, sean interés del país y la gobernabilidad y no de acuerdo a las coyunturas momentáneas. De estos tres puntos le pedíamos a los tres órganos tomar pasos para resolver la crisis. La única que se ha tomado es la de la Sala de la Constitucional, declarando inaplicable el decreto, y hasta ahora no hemos visto ni la Asamblea ni la Presidencia tomar pasos en lo que nosotros vemos que sea algo positivo. Entonces, con esa preocupación, ahora estamos viendo estratégicamente qué es lo que nosotros podríamos hacer para traer más atención del exterior sobre la crisis. Y es por eso que estamos tan contentos con su llegada, y para que la prensa conozca, hemos hecho vínculos con otras organizaciones que están ya también vinculadas a lo que está pasando con El Salvador, y estamos concretando reuniones tanto en el Congreso, con congresista McGovern, con el senador Cardin, que es el que es responsable sobre la cuenta del milenio, sobre AID. En otras palabras, venir a traerle un poco más de conocimiento al gobierno, tanto el Congreso. También tenemos reuniones en el Departamento de Estado con las Assistant Secretaries sobre asuntos de Centroamérica. También estamos yendo a la OEA con si el nombre es Santiago Cantón, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La OEA también puede jugar ahí un rol, y ya tuvimos una reunión con WOLA, y estamos viendo cómo estas organizaciones pueden ayudarnos a dar a conocer, para que haya no sé si presión, que haya mayor interés para resolver la crisis. Y de antemano le voy a pedir a mi senador Cardin de que si es posible que tenga hearings, audiencias públicas, para que se dé a conocer un poco más qué son las consecuencias de esto. Así que eso era el contexto de esta iniciativa. Es nueva. El grupo sencillamente queremos darle más voz a los salvadoreños americanos acá en los Estados Unidos. Queremos que se involucren tanto individuos salvadoreños como organizaciones. No va a ser nada burocrático, no queremos hacer jerarquía, pero sí queremos tener un network para poder reaccionar
de una manera mucho más consciente y unida a los asuntos que están pasando en El Salvador. Yo estuve allá justo después de toda esta crisis y ni se mencionaba ni se reconocía de que habían 1, 2, 3 millones de salvadoreños en el exterior que de alguna manera estamos afectados por nuestro gobierno. Y finalmente quiero solo subrayar de que un asunto que yo he venido trabajando, que es el voto del salvadoreño en el exterior, es algo que pasé allá un tiempo con la Sala de lo Constitucional para entender mejor qué es lo que tiene que ocurrir. Ese es un derecho garantizado por la Constitución, el cual no se ha tomado en serio de parte de la Asamblea Legislativa. El presidente ha dicho que sí va a haber participación en el 2014, pero hasta ahora no se ve ningún esfuerzo de hacerlo. En otras palabras, eso lo digo porque sí nos afecta a los salvadoreños americanos, qué es lo que son las decisiones que se están tomando ya. Y obviamente bajo este esquema de crisis, quién sabe lo que vamos a parar. Así que con eso ya me voy a callar yo y le voy a dar al magistrado la guitarra. Tienen ustedes la hoja de vida, pero yo estoy, muy honrada de tenerlo acá con nosotros y que sepa de que apoyamos 100% todos los esfuerzos y la lucha difícil que han venido ustedes teniendo allá, y en lo que le podamos ser de servicio, aquí estaremos con ustedes. Así que les cedo la palabra. Muchas gracias. Yo primero quiero hacer algunas aclaraciones. En principio, mi presencia aquí en los Estados Unidos era unas visitas familiares, y estando aquí se me ha organizado una serie de reuniones con las que estoy también muy contento. Eso es importante aclararlo porque mi presencia no es venir a hacer lobby para determinados institutos políticos. Reconozco mucho la presencia de los salvadoreños en este país y el peso que tienen y la capacidad de influir que pueden tener en las decisiones políticas del país, de El Salvador. Además, felicitarlos por los niveles de organización que creo que son importantes a la hora de impulsar esas políticas. Quiero decir que el decreto 743 no es un tema aislado dentro de la confrontación entre las instituciones. Forma parte de un conjunto de medidas orientadas a la confrontación, y esto yo lo interpreto como una nueva forma de administrar una justicia constitucional. Es como descubrir que un tribunal constitucional puede incidir en una vida democrática, y las experiencias de los países civilizados y las turbulencias que han pasado las democracias nunca se ha visto que han derivado de decisiones de un tribunal constitucional. Al contrario, los tribunales constitucionales están para dar certeza, seguridad, imposición del derecho, respetos a las instituciones. Es decir, que las desestabilizaciones en las democracias jamás proceden de tribunales constitucionales. Pueden proceder de otras instituciones, de otros órganos, pero nunca de un tribunal constitucional, porque la figura del juez es, digamos, la voz serena, pensante, discreta, prudente en las democracias. Y nosotros en la sala hemos asumido ese verdadero rol de un tribunal constitucional en un país acostumbrado a resolver los problemas de otra manera. Yo pienso que la falsa armonía que se podía percibir en décadas anteriores estaba sustentada en componendas, en favores, en arreglos personales, etc. Pero en esa falsa armonía habían dos grandes ausentes: uno, la Constitución, y dos, el ciudadano.
A través de las sentencias que hemos pronunciado en la Sala de lo Constitucional, hemos dado vida a la propia Constitución. Derechos que nunca habían sido objeto de protección, los hemos traído al debate como derechos novedosos, como el medio ambiente, protección de datos personales, la información reservada, derecho a la salud, derecho a la libertad en todas sus dimensiones, cuando se trata de temas relacionados con desaparición forzada de personas, derecho de asociación y no discriminación, derecho de igualdad. Son todo este conjunto de derechos que la Constitución siempre ha reconocido, pero que los ciudadanos no creen que pueda existir un tribunal capaz de garantizarle el ejercicio de esos derechos. Entre ellos también los derechos políticos del ciudadano. El ciudadano tiene derechos políticos y derechos civiles. Y los derechos políticos del ciudadano, a través de estas sentencias, se han rescatado, ¿no? Que los derechos políticos son derechos constitucionales. Y que en la medida en que son derechos constitucionales, no se trata de derechos cuya protección se reduce al Tribunal Supremo Electoral. Porque la Sala de lo Constitucional, los tribunales constitucionales, procuran no tener zonas de reserva para otros tribunales cuando se trata de proteger derechos fundamentales. Y aclaro esto porque muchos han considerado que por qué la Sala está viendo asuntos electorales cuando tenemos en el país un Tribunal Supremo Electoral. Y es que es cierto que el Tribunal Supremo Electoral tiene competencia en materia electoral, pero la propia Constitución en su artículo 208 establece sin perjuicio de las violaciones constitucionales, que las violaciones constitucionales pueden ser demandadas ante la Sala de lo Constitucional. Y yo creo que esta nueva forma también de relacionarse la Sala Constitucional con las otras instituciones ha generado estas tensiones, esta incomprensión, estas hostilidades. ¿Por qué? Porque hemos puesto como principio ético transversal de todas nuestras actuaciones el de independencia. Creemos que un presupuesto indispensable para cualquier tribunal es ser independiente. Y esa característica de independencia, que no es en realidad privilegio de los tribunales, es derecho de los ciudadanos a que los asuntos sean resueltos por un juez independiente. Y esa característica de independencia, mancillada en el sistema judicial por muchísimos años, está siendo restaurada, está poniéndose por delante de cualquier tipo de relaciones. Independencia que significa que la Sala de lo Constitucional no permite intromisiones indebidas de los otros órganos. Independencia que significa que al momento de fallar de la toma de decisiones no está dentro del análisis identificar si ese fallo va a perjudicar o favorecer a determinados partidos políticos. Estoy hablando de materia electoral. No es parte de un tribunal fallar o abstenerse de fallar si la decisión va a perjudicar o favorecer a determinados institutos políticos. Los fallos de la Sala de lo Constitucional están fundados en asuntos estrictamente jurídicos, porque creemos que el juez debe de tener como única motivación la Constitución y fundamentos estrictamente jurídicos. Eso ha generado pues un poco de tensión, ¿no? Las instituciones no acostumbradas a tener tribunales independientes, Sala de lo Constitucional independiente, ha generado un poco de incomprensión. Y lo bueno es que estas tensiones han tenido como resultado positivo, digamos, el interés por la Constitución, el debate de los derechos constitucionales, las competencias de cada una de las instituciones, el principio de separación de poderes, que es una parte esencial de un Estado de Derecho, la separación de poderes.
un Estado de Derecho o un país que pretenda tener un Estado de Derecho en donde el Ejecutivo o el Legislativo imponen sus propias dictaduras, no es Estado de Derecho. Puede ser cualquier cosa menos Estado de Derecho. El Estado de Derecho respeta la independencia y la separación de poderes y garantiza los derechos fundamentales de las personas. De modo que el famoso 743, a nuestro juicio, forma parte de una serie de medidas orientadas a neutralizar las actuaciones independientes, imparciales, jurídicas de la Sala de lo Constitucional. A ello se suman otras iniciativas como promoción de antejuicios contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional, demandas de inconstitucionalidad en contra del nombramiento de los 4 magistrados, amenazas con ser enjuiciados en la Corte Centroamericana de Justicia, amenazas de traslados a otras salas, amenazas o condicionamientos para que la sala se abstenga de resolver o que resuelva en determinado sentido, ya no de manera privada, sino que públicamente. Hemos visto algunos políticos exhortando, sugiriendo, condicionando a la estabilidad de la sala, a que no se resuelvan determinados asuntos. Yo creo que eso es una situación al margen del Estado de Derecho. A ningún ciudadano se le puede impedir que demande, que reclame derechos. Y a ningún tribunal se le puede prohibir que juzgue, que acepte las demandas y que juzgue los hechos. La sala no tiene agenda política. La sala va resolviendo los asuntos que van demandando los ciudadanos. La obligación de la sala es recibir todas las demandas de quien quiera presentarlas y juzgarlas. Y juzgarlas en igualdad de condiciones, aunque la autoridad demandada sean poderes públicos. Creo que ahí radica la fortaleza de un Estado constitucional. La capacidad que tiene un ciudadano anónimo, desconocido, de poder reclamar frente a un tribunal violaciones a derechos constitucionales. Y el tribunal debe de tener la entereza suficiente, la serenidad suficiente para resolver las cosas e incluso fallar en contra de las otras instituciones. Bueno, yo no sé si aquí sigo hablando, me van a preguntar, porque yo me emociono a veces y no voy a parar. Si quieres, damos una pequeña pausa y no sé si quieren hacer alguna pregunta. Estamos hablando de términos jurídicos, de leyes. En todo caso, ¿cuál sería la base jurídica bajo la cual supuestamente el presidente Funes estaría sustentando el haber dado el decreto 743? Bueno, en el proceso de formación de leyes hay intervención de los 3 poderes, como en todas partes del mundo. El primer proceso lo asume la Asamblea Legislativa a través de una iniciativa que pueda tener cualquier diputado, cualquier fracción parlamentaria. Luego se introduce a la discusión y luego la aprobación con mayoría simple, y con eso culmina, digamos, esta primera fase en ese proceso de formación de la ley. Luego sigue la segunda fase, que le corresponde al Ejecutivo, al presidente, que tiene 2 opciones: vetarlo o sancionarlo. Es decir, que mientras el presidente no tome ninguna de esas 2 decisiones, esto sigue siendo un proyecto de ley. Vetarlo, ya sea porque es inconstitucional o porque es inconveniente, en cuyo caso deberá manifestarlo así y devolverlo a la Asamblea, para intentar que la Asamblea pueda superar ese veto con una mayoría ya entonces calificada. Pero puede sancionarlo, y el presidente, dentro de sus facultades, está sancionar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Y en este caso concreto, el presidente, en uso de las facultades constitucionales, lo sancionó. Es decir, no se le puede reprochar al presidente que no tenga el deber de analizar un proyecto y vetarlo o sancionarlo. Y en este caso decidió sancionarlo y ordenar su publicación
dentro de sus competencias normales. Pero luego, una vez puesta en vigencia la ley, le corresponde a los tribunales, a todos los tribunales, analizar si esa ley es o no contraria a la Constitución. Y ese privilegio, esa competencia, atribución exclusiva, es de los jueces, de juzgar, digamos, la ley en un caso concreto. Y el artículo 185 autoriza a todos los jueces del país a poder declarar inaplicable una ley que sea contraria a preceptos constitucionales. Y en este caso concreto del 743, la Sala ha hecho uso también de esa facultad. Lo que quiero decir es que a la Sala no le ha interrumpido su labor el decreto 743. Nosotros nunca hemos pedido que deroguen o que vean qué hacen con el 743. Para nosotros nació y murió inmediatamente a través de una interpretación que hemos dado en unos casos concretos. En nuestro sistema hay dos maneras de controlar la inconstitucionalidad de las leyes. Uno, a través de la inaplicabilidad, que le corresponde a cualquier juez de la República y tiene efectos únicamente para ese caso en donde se está declarando inaplicable. Esto le corresponde, digo, a cualquier juez. Y el otro control es el control concentrado que ejerce la Sala de lo Constitucional. Cuando hay una demanda de inconstitucionalidad, se sigue un proceso y los efectos que produce la declaratoria de inconstitucionalidad es la expulsión del ordenamiento jurídico, ya con carácter general y obligatorio, y es una ley que ha desaparecido, digamos, del mundo jurídico, porque ha sido expulsada definitivamente por un tribunal constitucional. Y esa es una de las competencias que tiene la Sala. Nosotros hemos declarado muchas inconstitucionalidades al contrastar que la Asamblea Legislativa ha violado la Constitución al aprobar unas leyes desconociendo una prohibición expresa algunas veces de la propia Constitución. Entonces, en ese proceso de formación de leyes que han intervenido los tres poderes, digamos, eso es un procedimiento que uno aprueba, el otro sanciona y la Sala de lo Constitucional declara inaplicable en este caso concreto. Y tal vez la pregunta era específicamente en este decreto, ¿qué es el principio del cual se basa el declararlo inaplicable? ¿Dónde dentro de la Constitución? Sí. ¿Por qué nosotros lo declaramos inaplicable? Ya, aquí voy a repetir lo que hemos dicho en la sentencia. En la sentencia hemos dicho nosotros que la Constitución autoriza a la Sala de lo Constitucional a analizar la forma y el contenido de las leyes, a efecto de constatar que tanto la forma como su contenido se ajustan a la Constitución. Y aquí hemos encontrado que se produjeron ambos vicios de forma y vicios de contenido. Vicios de forma, porque en el proceso de formación, este es el primer motivo por el que hemos declarado inaplicable ese decreto, en el proceso de formación este decreto no fue discutido, fue ingresado al Pleno, sometido a votación y aprobado, en cuestión de minutos. Toda ley tiene que ser previamente discutida, salvo aquellas que sean introducidas con dispensa de trámites. La dispensa de trámites es una facultad que tienen los legisladores de prescindir del debate cuando se presentan razones urgentes, que la demora puede entorpecer la eficacia de una norma. Las dispensas de trámites son entonces instituciones reconocidas por el propio ordenamiento jurídico bajo una condición, que sean justificada la urgencia de su aprobación. Y esa justificación no debe constar más que en el documento mismo del decreto, en los considerandos, que son las motivaciones que se tiene para aprobar un decreto. Y en estos considerandos no aparece ninguna causa urgente que justifique la dispensa de trámite. Entonces ahí decimos en la sentencia de que la dispensa de trámite no está justificada
y la ausencia de debate tampoco está justificada. Y por lo tanto se alteró ese proceso de formación de la ley. En segundo lugar, también lo declaramos inaplicable porque el artículo 186 de la Constitución autoriza que dentro de las Cortes coexistan diferentes corrientes de pensamiento jurídico. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a que la Constitución autoriza que, como en cualquier parte del mundo, cada magistrado pueda pensar diferente, distintas corrientes de pensamiento jurídico, que cabe de todo, ¿no? Que ahí podemos encontrar progresistas, conservadores, radicales, con una visión jurídica y que puedan coexistir. Entonces, bajo esa interpretación, se estima que al imponer la unanimidad en el decreto, está contradiciendo el carácter pluralista que establece la Constitución de los magistrados con distintas corrientes de pensamiento jurídico. La Constitución no dice que la Corte Suprema estarán integrados por personas con igual corriente de pensamiento jurídico, sino que acepta la pluralidad de corrientes jurídicas. De modo que el decreto 743, al imponer 5 votos de 5 posibles, está obligando a la unanimidad y por lo tanto contraria a la prescripción constitucional del artículo 186. Ese es el segundo motivo porque consideramos que un decreto orientado a imponer la unanimidad contradice el carácter plural de pensamientos jurídicos recogidos en la Constitución. Y el tercer motivo que pusimos es que los jueces estamos obligados a impartir pronta justicia y que por lo tanto los parlamentos, la Asamblea Legislativa, no puede establecer obstáculos que incidan negativamente en esa obligación de impartir pronta justicia constitucional. Y exigir la unanimidad implica generar un riesgo de paralización de la justicia constitucional, porque hacer depender de un quinto voto las decisiones trascendentes y relevantes para el país puede significar entonces sí una paralización, un caos, ¿no? Imaginémonos que se aprueba una ley que perjudica a toda la población y que no se pueda sentenciar porque no hay unanimidad, significaría una obstrucción negativa precisamente en el funcionamiento natural de uno de los órganos del Estado, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial debe de contar con los mecanismos facilitadores para la impartición de la justicia, en este caso la justicia constitucional, que es, digamos, la más compleja, la más relevante, la que mejor garantiza los derechos de las personas. Entonces esas tres razones motivaron a la Sala a declarar inaplicable este decreto 743. Y claro, con la prisa que aprobaron este decreto, porque fueron en 7 horas, fue aprobado, sancionado y ordenada su publicación en tan corto tiempo, ha generado ese decreto un desorden, porque la ley que sustituyeron regulaba la forma de votación de otros tribunales. Y con este decreto solo se reguló la votación de la Sala de lo Constitucional, dejando inciertas las formas de votación de los otros tribunales. Entonces es un artículo que tenía como 4 incisos, los anulan y lo dejan solo en uno, dejando que, claro, se puede convertir complejo porque los abogados pueden objetar que, por ejemplo, la decisión fue tomada por mayoría y que no había ley que autorizara o legitimara las decisiones tomadas de esa forma, etcétera, ¿no? Pero bueno, la Sala no ha
pedido siquiera la derogación de ese decreto porque lo hemos declarado inaplicable y hemos decidido continuar declarándolo inaplicable hasta que haya una decisión sobre si es constitucional o no a través de una sentencia con carácter ya general. Magistrado, yo tenía algunas interrogantes, se las voy a parafrasear, es lo último que se ha escuchado de los políticos salvadoreños, tal vez usted pudiera comentar. Una de estas acusaciones es que la sala sigue una agenda de la derecha, que es lo que Fusades, ANEP y el partido Arena quieren, más o menos así, en ese sentido va la acusación. Otra es que se ponen en riesgo las elecciones del 2012, porque todavía el TSE no tiene, el Tribunal Supremo Electoral no tiene las reglas claras del juego acerca de cómo es que se van a llevar a cabo. Y una de las acusaciones que también escuchamos frecuentemente es que la Sala de lo Constitucional está haciendo legislación. Quisiera saber cuál es su interpretación o su comentario respecto a estos tres asuntos que le menciono. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero decirle que este carácter independiente de la Sala ha generado distintas especulaciones, señalamientos, ¿no? Porque tradicionalmente los jueces de lo constitucional han tenido en efecto orientaciones políticas y han respondido generalmente a los gobiernos de turno. Yo puedo poner ejemplos claros con la sala anterior, que venció su periodo en el 2009, en donde la incidencia directa desde el Ejecutivo era de obligatorio cumplimiento, ¿no? Lo que el presidente decía se cumplía en la Asamblea y luego se le ordenaba a la sala fallar en determinados sentidos, y así podemos enumerar una serie de sentencias en donde se advierte claramente la influencia desde el Ejecutivo. A nosotros inicialmente nos señalaron de que estábamos construyendo un modelo chavista y luego castrista y luego que estábamos siendo financiados por Alba Petróleos y luego últimamente se nos ha pasado a la derecha, a Fusades, a la Embajada de los Estados Unidos. O sea, les resulta inconcebible que 4 personas, jueces, puedan tener conciencia propia y mente propia y criterios propios, que eso es lo que nos ha caracterizado en la Sala de lo Constitucional. El hecho de que algunas instituciones o personas coincidan con la visión que tiene la Sala de lo Constitucional, nosotros queremos ser en la Sala digamos, los creadores originales de la visión que se tiene sobre la democracia, la participación política del ciudadano. Somos los creadores originales. Y sobre esa creación original es donde yo siento que se han unido unas fuerzas sociales, de organizaciones de derechos humanos, de tanques de pensamiento, etcétera. Y en esa línea entiendo que Fusades ha coincidido con algunas cosas que la sala ha determinado. Pero no solo Fusades, la ANEP, sino también otras organizaciones que han manifestado su respaldo. De manera que ese tema de estar en confabulación con alguna línea de pensamiento no nos preocupa. Sabemos que estamos haciendo las cosas como nos corresponde hacerlas, con interpretación, como dije antes, estrictamente jurídica, y lo que no vamos a hacer nunca es que si determinado instituto político o de determinada organización piensa igual que nosotros en la forma que hemos dictado la sentencia, no por contradecir y por marginarnos de este pensamiento vamos a tomar una decisión contraria. El FMLN, yo le he escuchado que en casi todo está de acuerdo con la actuación de la sala, y hacen mal quienes nos señalen como que estamos siguiendo una política de izquierda porque el FMLN ha coincidido con nosotros.
o a la inversa. Si otro instituto político coincide con los planteamientos de la sala, quiero decir que no es la sala que se adhiere a esos otros pensamientos. Yo lo que he visto es una reacción inversa. Cuando nosotros resolvimos en el año pasado candidaturas independientes, les puedo asegurar que ninguna postura interna influyó, ni externa influyó en la decisión de esa sentencia, que es la que abre el camino para las reformas electorales. Les puedo asegurar que nadie, pero absolutamente nadie, sugirió, propuso a la Sala de lo Constitucional. Fue la experiencia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia interna de la propia Sala, la doctrina, las experiencias de otros tribunales que han conocido asuntos parecidos y la propia conciencia de cada uno de los magistrados. Ese es nuestro mundo estrictamente jurídico, que es lo que le compete a un juez. Por lo tanto, esos señalamientos de la izquierda, derecha, de un grupo, de otro grupo, etcétera, nosotros los desmentimos, y si no, que nos comprueben, ¿no? Que nos comprueben. Yo creo que aquí han perdido el tiempo, mucho tiempo valioso, tratando de adivinar cuáles son los hilos conductores de estos 4 magistrados, porque resulta impensable que en El Salvador hayan magistrados de la Sala de lo Constitucional independientes e imparciales. Eso en cuanto al primer tema. En cuanto al otro tema de que nosotros estamos legislando, también negamos esa competencia, esa atribución. Fíjense que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de distintas clases, porque interpretar una norma es acudir a las distintas corrientes de pensamiento, es interpretar la Constitución. La Constitución es un documento que contiene principios, enunciados, valores, y al juez le corresponde interpretar los alcances de esos principios, los límites de esos principios, los valores que están orientados en la sociedad salvadoreña, porque también es otra de las obligaciones que tenemos los magistrados, interpretar la Constitución hoy, con una realidad hoy, actual, no con la realidad de hace 20 o 30 años, sino con una realidad actual. Entonces, cuando la Constitución, por ejemplo, establece que toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión, obviamente a la Sala le corresponde interpretar cuáles son los límites de la libertad de expresión, cuáles son los alcances, hasta dónde puede llegar el ciudadano en el ejercicio de ese derecho. Y esa labor interpretativa es una característica, pero esencial, de los jueces, interpretar la norma. Y en esa labor de interpretar, cuando la Sala de lo Constitucional interpreta una ley y la contrasta con su parámetro de control, que es una disposición constitucional, hace una labor interpretativa, argumentativa, motivadora, fundamentadora. Y en esa labor interpretativa, motivadora, fundamentadora, obviamente la Sala entra a explicar por qué una ley es contraria a la Constitución. Por ejemplo, en el tema de candidaturas no partidarias, el artículo 85 de la Constitución dice que el sistema político es pluralista. Y luego dice que se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio del pueblo en el gobierno.
eso es todo. Obviamente hay que hacer una labor interpretativa de a qué se refiere el carácter único de los partidos políticos, y eso es lo que ha hecho la sala. Entonces los legisladores han entendido que cuando la sala interpreta las normas está asumiendo, dice, un papel de legislador, porque cuando la sala dice, por lo tanto no es correcto que el legislador establezca en una ley como requisito para ser diputado estar afiliado a partidos políticos, y en consecuencia, si la Constitución no autoriza al legislador a imponer requisitos adicionales a los candidatos, esas son las motivaciones que nosotros decimos, lo que han entendido que es una labor de legislar. Yo en efecto he escuchado que nosotros en la sentencia hemos dicho que los legisladores deben regular una situación conforme a la interpretación que hemos hecho nosotros de la Constitución. Fíjense, por ejemplo, cuando la sala declaró inconstitucional los 75 años de prisión, dijo que las razones para declarar inconstitucional 75 años de prisión como pena máxima es, primero, porque el promedio de vida de un salvadoreño son 72 años. Segundo, porque se convierte en una pena perpetua. Tercero, porque frustra la finalidad de la pena establecida en la Constitución, que es la resocialización del delincuente. Y luego, eso fue lo que declaramos. Luego los legisladores tienen un margen para ver cuál es la pena máxima que corresponde a una realidad salvadoreña. Eso nosotros hasta ahí no llega nuestro alcance, ¿no? Hasta ahí no llega nuestro alcance decirle, mire, ponga 50, ponga 60, ponga 30. Eso sí implicaría una intromisión al legislador. Pero darle los parámetros para que el legislador se ajuste a los parámetros. ¿Por qué? Para evitar futuras inconstitucionalidades. Obviamente cuando la sala da parámetros es para decirle al legislador, mire, estos lineamientos son la interpretación más correcta que se hace de la Constitución. Y si usted va a legislar, tiene que hacerlo conforme a estos lineamientos para evitar futuras demandas de inconstitucionalidad. A propósito de estos 75 años que nosotros declaramos inconstitucionales en diciembre del año pasado, la Asamblea inmediatamente creó una comisión de estudio, nos pidió a nosotros colaboración para que participáramos en esa comisión de estudios. Nosotros delegamos a nuestros colaboradores para explicar el sentido de la sentencia. Lo que quiero decir es que cuando funciona, los legisladores asumen con responsabilidad una sentencia de la Sala de lo Constitucional, piden colaboración, preguntan, mire, ¿por cuáles son entonces los años máximos de prisión que se pueden imponer? Pero cuando hemos sentenciado, digamos, a veces sin dar parámetros, andan los legisladores preocupados, preguntando qué quisimos decir, cuál es la explicación. O sea que cuando lo explicamos detenidamente dicen que les estamos enseñando lo que tienen que hacer, y cuando no lo explicamos están preocupados porque no entienden cuáles son los parámetros en los que deben de legislar. Entonces no es cierto que nosotros hemos legislado. Eso, hay una jurisprudencia tradicional en la Sala de lo Constitucional que se llama la libertad de configuración del legislador. El legislador tiene sus propias competencias de configurar la norma, y eso se respeta, la libertad de configuración del legislador. Pero claro,
esa libertad no es ilimitada. Los límites de las actuaciones es la propia Constitución. Y las sentencias de la Sala son interpretación constitucional. Es la Constitución interpretada. Y una interpretación constitucional que, de acuerdo a la propia Constitución, prevalece sobre cualquier otra interpretación. El caos que se podría generar es que, como hemos escuchado algunas veces, que dicen, bueno, ya que los magistrados no respetan la Constitución, pues tampoco nosotros vamos a respetar las decisiones de los magistrados. Obviamente están proponiendo una vida de hecho que no respeta el derecho, ¿no? Anulando la función y el carácter vinculante que deben tener todos los fallos judiciales. Entonces también desmentimos que a través de la sentencia nosotros legislamos. Siempre hay un margen, una libertad de configuración. Por ejemplo, en el tema de las papeletas. ¿Nosotros qué dijimos respecto a las papeletas? No dijimos, las papeletas deben de contener los nombres, la fotografía, los números y las banderas deben de ir en tal parte. Es decir, eso es libertad de configuración del legislador. Lo que nosotros decimos, que el legislador debe de establecer un mecanismo que le permita al ciudadano poder tener plena capacidad de opción a la hora de votar. Ya luego el legislador verá cómo cumple esa plena capacidad de opción que manda la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Eso es libertad de configuración del legislador. Obviamente la Sala no entra en formato de papeleta, eso es del legislador, ¿no? Cómo regular la situación ya de carpintería, ¿no? De permitir el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, es una libertad de configuración del legislador. La tercera pregunta no recuerdo cuál era. También se les acusaba que ponían en peligro las elecciones del 2012. Eso. Con algunas de estas excepciones. Mire, fíjense que en julio del año pasado, la Sala abrió el camino para unas reformas electorales. Están permitidos los candidatos no partidarios, el ciudadano debe votar por la persona y no por los partidos o banderas. La interpretación del artículo 85 para la Sala significa lo que hemos dicho en la sentencia, y establecimos distintos parámetros. Pero los políticos, la Asamblea Legislativa, en vez de centrarse a estudiar y cumplir con lo dictaminado en la sentencia, empezaron a investigarnos a nosotros, a escuchar opiniones de presidentes de la Corte, crearon una comisión en la Asamblea Legislativa, se pasaron como 4 meses escuchando opiniones, si podían enjuiciarnos en la Corte Centroamericana de Justicia o no, si podían cambiarnos de sala, si podían destituirnos, en qué casos y cuál era el procedimiento. Entonces hicieron a un lado la sentencia y emprendieron un ataque en contra de la Sala de lo Constitucional para ver qué hacían. Entonces perdieron 4 meses escuchando a gente que a mi juicio no tiene solvencia para opinar en temas relacionados con el derecho constitucional. O no tienen los conocimientos o tienen un prejuicio a valores éticos como la independencia judicial. En ese escuchar de expresidentes escucharon a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia que cuando nos eligieron a nosotros dijo de que en la Sala de lo Constitucional debían existir ahí jueces políticos, porque con los políticos se entienden mejor las cosas. Entonces, estas fueron las opiniones que dijo ese expresidente, y algunos expresidentes llegaron a la osadía de exhortar a la Asamblea a no respetar las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Eso es una herejía, que un expresidente de la Corte Suprema de Justicia exhorte a un poder del Estado a no respetar las decisiones de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Entonces, claro, esas opiniones encontró público ahí, ¿no?
encontró público emocionado que un expresidente sugiere no respetar las decisiones. Claro, un expresidente con pensamiento político tiene capacidad para decir eso y más, ¿no? Porque tiene una confusión mental entre lo político y lo jurídico, sobre todo cuando ha tenido una labor mayormente política. Fundador de un partido político, asesor de un partido político y que ha estado respaldado por un partido político. Entonces la Asamblea se dedicó, estoy volviendo a la pregunta suya, entonces yo digo, ¿quién genera más o quién genera inseguridad e inestabilidad? La Asamblea, que evade los términos de la sentencia y legisla de una manera contraria a la sentencia, provocando que el ciudadano venga de nuevo con una demanda a impugnar esa nueva ley que se apartó del contenido de la sentencia. Yo no sé qué, para ustedes, quién genera mayor inestabilidad. Lo que sí puedo decir es que la Sala de lo Constitucional, lejos de propiciar inseguridad, propicia certezas, seguridades jurídicas. Ahora los políticos han tomado una especie de ansiedad porque los tiempos electorales corren. Llegamos a julio y continúan emitiendo leyes que no van orientadas exclusivamente a los términos de la sentencia. Es, digamos, una actitud retadora de legislar contrario a la sentencia para ver qué ocurre. Entonces, claro, los temores es que los ciudadanos, que han despertado muchísimo y han dicho, bueno, sí se puede reclamar derechos constitucionales ante una sala, y una sala es capaz de dar respuestas. Entonces han aflorado los temores que emiten leyes contrarias a la sentencia, y surge en ellos la preocupación de que un ciudadano venga y presente nuevas demandas, y como nosotros tenemos que resolver lo que se nos presente, ¿no? Y tenemos que tomar las decisiones en los momentos que hay que tomarlas. No hemos querido nosotros comprometernos a decir, hasta julio vamos a recibir demandas electorales, ¿no? No se le puede decir al ciudadano, mire, espere que pasen las elecciones y después venga a presentar sus demandas. Se le puede prohibir. El derecho de acudir a los tribunales es un derecho fundamental e innegable. A nadie se le puede negar. Por lo tanto, escapa del control y la competencia de la sala prohibir la presentación de demandas. Ahora, resolverlas, es nuestra obligación resolverlas, darles trámite. Entonces, esta es la incertidumbre a la que se refieren los políticos que pueda generar la sala de lo constitucional. Pero, digo, no podemos pactar con nadie, terminar de recibir demandas, tampoco podemos pactar con nadie dejar de resolver. Como digo, es nuestra propia conciencia, nuestra propia convicción. Nosotros tampoco es cierto que pasamos resolviendo en medio de libros y en abstracto, ¿no? Nosotros vemos realidades también, por lo menos de la Sala de lo Constitucional. Obviamente no tenemos ningún propósito de obstaculizar procesos electorales. Cuando nosotros dijimos que cuanto antes debíamos resolver los temas electorales que estaban ahí, es para permitir que a los políticos les quede el tiempo suficiente para las campañas electorales. Miren, si es que la Constitución, ¿cuáles son los tiempos de campañas electorales? Para diputados dice que las campañas comenzarán 2 meses antes de las elecciones. Eso es lo que dice la Constitución. Claro, pero en El Salvador se comienza 2 años antes. En El Salvador siempre estamos en elecciones o en campañas. Si las elecciones para diputados son cada 3 años y para presidente cada 5, y las campañas comienzan año y medio antes, dígame cuál es el momento oportuno para resolver temas electorales. Siempre estamos en campañas o en precampañas o en procesos electorales. Entonces, estamos a julio. Las campañas, de acuerdo a la Constitución, para diputados y alcaldes comienzan 2 meses antes. Para diputados 2 meses antes, para alcaldes 1 mes antes. Y para presidentes creo que 4 meses antes. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, para el hecho de que los proyectos políticos es que ya quieren estar en campaña y que no hay reglas claras, nosotros no vemos, conforme a la Constitución, que estemos ya en momentos de campaña. Magistrado, una pregunta de seguimiento a algo que usted mencionó.
y es que también hemos escuchado a los políticos de izquierda que dicen que tienen que reunirse, de alguna manera como ponerse de acuerdo los tres poderes del Estado. Usted más o menos ya nos dio una respuesta, pero quisiera que tal vez la contestara más concretamente, si pudiera, por favor. Nosotros estamos obligados a colaborar con los otros poderes del Estado en temas de interés general, y siempre hemos manifestado que las agendas que propiciarían una reunión son agendas de interés nacional, no casos concretos, porque recordemos que en los procesos de inconstitucionalidad la Asamblea Legislativa es autoridad demandada, es sujeto procesal, es parte interesada, como es parte interesada el ciudadano demandante, y por lo tanto la sala no puede arreglar, negociar con ninguno de los sujetos procesales interesados, ni con la autoridad demandada ni con el demandante. Entonces nuestra disponibilidad a colaborar está siempre allí. Por ejemplo, en El Salvador hay muchos temas que podrían resolverse a través de un trabajo coordinado, temas relacionados con la delincuencia, combate a la impunidad, depuración de jueces del sistema judicial, regulación de penas en abstracto, beneficios penitenciarios, en donde se requiere la participación del Ejecutivo a través de la dirección de los centros penales, del Legislativo, porque es necesario regular normas, del Judicial, porque los jueces de vigilancia también tenemos que ponernos en sintonía. Esos son temas, digamos, generales de interés nacional, pero ir a discutir y a negociar si resolvemos o no resolvemos un asunto electoral, o declaramos constitucional o no una ley, eso escapa de los temas objeto de negociación. Y por lo tanto la disponibilidad de la sala ha estado siempre puesta de manifiesto en reiteradas oportunidades. Sí, de acuerdo, hablemos, pero veamos la agenda. Temas electorales o ley de presupuesto, que son dos demandas que tenemos pendientes, eso no podemos sentarnos a hablar de ellas. Un juez no puede resolver un asunto que tiene en sus negociar o conversar con las partes sobre un asunto que tiene en sus manos. Y eso fue lo increíble de escucharlo de muchos, de que vamos a hablar con los jueces para ponernos de acuerdo de que no van a tocar tal tema, de que nos prometan, de que ya ha habido un acuerdo hablado, de que no van a hacer tal cosa. Imposible, eso no es. Bueno, yo creo que vamos a tener que cerrar la conferencia. Tenemos otra cita que tenemos.